Hola, hoy vamos a hablar de un tema que considero de suma importancia y de completa actualidad. Vamos a hablar de la paz, vamos a hablar de cómo lograr la paz en el mundo, cómo conseguir ese estado que en teoría buscamos todos los humanos, pero para lo cual, en mi opinión, resulta imprescindible hablar de violencia y hablar de lo que es la guerra. La mayoría de las personas no quieren oír hablar de violencia, no quieren oír hablar de guerra, a veces por una cuestión de temor, a veces por una cuestión de no verse afectado o sometido a esa situación de depresión o de desánimo que puede generar el tema de la violencia, incluso el de la guerra en particular. Pero considero que si no somos capaces de afrontar, de encarar directamente el tema y de explicar directamente el tema, no se puede resolver. Vamos a ver cómo hay muchos errores que cometemos los humanos en el día a día, tanto de forma individual como de forma social, que influyen directamente precisamente a generar ese ambiente de violencia en el mundo que tiene como colofón y como conclusión mayor en nuestra sociedad el tema de la guerra. Aprovecho también para presentaros un libro que tengo publicado y que explica detalladamente todo esto. Os voy a presentar el texto. El libro se titula El camino de la no violencia y, bueno, vamos a poner en formato PDF para que se vea bien. El libro se titula, como os digo, El camino de la no violencia. Es un ensayo sobre las causas de la agresión y los métodos para superarla. El libro tiene esta presentación que podéis encontrar en todos los lugares. Y, como os digo, es un ensayo. Por tanto, hay una gran referencia de autores de distintos tipos. Hay referencia a escritores, hay referencia a antropólogos, a biólogos, a psicólogos, a filósofos, referencia incluso a grandes sabios de la cultura que han tocado el tema, como Gandhi, como Thomas Merton, como Krishnamurti. Hay escritores dentro de la línea natural, naturista. Hay escritores literarios, padres de la literatura como Tolstoy, e incluso criminólogos. Bueno, de distintas formas, por distintos autores, ha sido tratado el tema. Em, Como os decía al principio, necesitamos entender qué es eso de la violencia. Hay muchas definiciones que podemos encontrar en el diccionario que ya en sí mismo, estas propias definiciones del diccionario, incluso de la Real Academia Española, pueden dar lugar a confusión o a crear un cierto clima de aceptación que impide la comprensión de ello. La violencia o la agresividad o la ira, aquí la referimos como lo mismo, en el diccionario se define como el uso de la fuerza para conseguir algo. Esta definición a mí me parece un gran error, porque como vamos a ver más adelante, una cosa es la fuerza y otra cosa es la violencia. Puede haber fuerza sin violencia, eh, y por tanto, la fuerza en muchos casos incluso es necesaria para lograr objetivos, para lograr resultados. Pongo como ejemplo el caso del padre que quiere educar a los hijos y que quiere indicar a los hijos una actividad. Se puede hacer con violencia, y de eso hay multitud de ejemplos, o se puede hacer con fuerza, con autoridad, pero no necesariamente con violencia. Pero en este caso, en el caso de la autoridad que necesita el padre o el profesor ejercer en muchos casos, requiere del uso de la fuerza. La fuerza puede ser verbal, no tiene por qué ser física. La fuerza puede ser energética, no tiene por qué ser física, insisto. Por tanto,
Por un lado, la definición de violencia, por otro lado, el concepto de agresivo. La persona agresiva es la que tiene tendencia a atacar a otros. Bueno, ahí coincidimos, pero también se dice que agresivo puede ser la persona dura, violenta, decidida o emprendedora. Obviamente aquí se mezclan distintas cosas. Una cosa es la persona violenta y otra cosa es la persona decidida. Puede ser decidido a la hora de tomar una decisión necesaria, pero no tiene por qué ser violento. Uno puede ser emprendedor y realizar un proyecto, un negocio en su vida y no tiene por qué ser agresivo. Al contrario, ese proyecto que emprende esa persona puede tener todos los caracteres pacíficos y contribuir incluso a la salud, al bienestar y a la paz del mundo. Por tanto, fijaros que en esta definición que podemos encontrar en en el propio diccionario, ya encontramos errores de base que contribuyen precisamente ¿a qué? Pues a lo que estamos viviendo en la sociedad y en el mundo. Por tanto, hay que saber diferenciar entre distintos conceptos. Por un lado, lo que es la fuerza y lo que es la violencia, que no tiene nada que ver. Por otro lado, lo que es la rabia o lo que es la violencia tampoco es lo mismo. Rabia es una expresión emocional como una necesidad de mostrar algo, una necesidad de expresar una diferencia de opinión, por ejemplo, o un malestar que puede tener una persona ante la frustración que puede sentir en un momento determinado, pero no necesariamente tiene que ser violencia. De hecho, necesitamos expresar la rabia para no terminar generando violencia. La persona que ante una situación o cientos de situaciones que vivimos a diario en las que podemos sentirnos contrariados y podemos sentirnos frustrados e incluso podemos sentir rabia, si no se expresa, eso genera al final una represión que afecta física y psicológicamente a todos los niveles, enfermando a la persona. Por tanto, la expresión de la rabia es algo necesario en el ser humano. Otra cosa es el ímpetu. El ímpetu es esa energía que tiene la persona, esa capacidad de decisión que mencionábamos antes y que nada tiene que ver con la violencia. O la autoridad en sí mismo. Una persona puede tener autoridad, pero no necesariamente tiene que ejercer violencia. Es verdad que en el mundo, sobre todo de la jerarquía, la autoridad se ejerce con violencia. Es verdad que las fuerzas represoras muchas veces utilizan la violencia en vez de la autoridad para imponerse o para tomar o realizar una acción cualquiera. Tampoco es y lo mismo la violencia animal que la violencia humana. Esto también es muy importante porque se ha justificado y se justifica la violencia humana como consecuencia de la violencia animal, de que somos animales y que los animales son violentos y que por tanto nosotros hemos heredado genéticamente la violencia por el simple hecho de ser animales. Bueno, en el libro hay una revisión bastante extensa de autores que rechazan totalmente este concepto. Desde la biología, desde la neurociencia, desde la psicología, desde la etología, hay multitud de autores que rechazan un concepto que obviamente es verdad que se nos ha enseñado así en la escuela, en los institutos, en la universidad, pero que hoy día está totalmente descartado este concepto. Em, Voy a daros mi propia definición de la violencia. La violencia humana es una respuesta física, verbal, mental, emocional, orgánica o sexual contra algo. Fijaros, algo que pueden ser objetos, el hecho, por ejemplo, de una persona reaccionando violentamente contra la mesa, contra la pared, tirando objetos, rompiendo algo, una lámpara, por ejemplo, es un ejercicio de violencia contra objetos. Puede ser contra animales, bueno, y de esto encontramos muchos ejemplos, la tortura animal, el maltrato animal, ¿eh? Contra los vegetales, pues bueno, igual la persona que destruye la naturaleza, que quema bosques, que rompe así por capricho la rama de un arbolito, ¿eh? O que destroza la naturaleza de cualquier manera.
Puede ser contra objetos, puede ser contra alguien, es decir, obviamente contra una persona, y con la pretensión consciente, es decir, ese acto violento puede ser consciente, en el que nos damos cuenta perfectamente de lo que estamos haciendo, o no. A veces se puede ejercer violencia sin darse cuenta de uno, lo que llamamos un estado inconsciente. Lo que no quiere decir es que no seamos responsables de ello. También puede ser deliberada, con intención o no, voluntaria o no. Eh, ese acto, esa respuesta es de hacer daño a ese otro fuera de un contexto de supervivencia. Fuera de un contexto de supervivencia, aquí lo remarco precisamente para diferenciarlo de la respuesta instintiva animal, que es, en la mayor parte de los casos, salvo excepciones que tienen su explicación, eh, es una respuesta de supervivencia en el caso de los animales, pero en el caso del ser humano esa respuesta esa acción está fuera de un contexto de supervivencia. Cuando el ser humano mata a un animal, no puede justificarse diciendo que es para comer, porque no tiene necesidad de comer esa persona, no vive de eso, por lo menos en nuestra sociedad. Otra cosa es en ciertas tribus o en ciertos pueblos donde la caza sí es un medio de supervivencia. Pero fuera de ese contexto de supervivencia, la violencia humana es una respuesta muy, muy clara. Existen multitud de ejemplos y expresiones de conflicto y de violencia en el mundo desde que uno se levanta por la mañana, a veces si escucha las noticias o sale a la calle y de pronto pues ve el tráfico, los pitidos, los enfados de las personas, las discusiones, los insultos, las críticas, bueno, hasta bueno, ejemplos mucho más graves como vamos a mencionar. Algunos ejemplos, bueno, y el ejemplo más representativo de la violencia en el ser humano es la guerra. Em, por supuesto que ha existido desde muchísimos años, desde mucho tiempo en remoto la guerra en forma tribal, pero los niveles de violencia que hoy tiene el ser humano no tienen comparación con ninguna época. La capacidad de destrucción del ser humano actual no tiene comparación con lo que el ser humano hacía hace siglos, por ejemplo, ¿no? Em, una capacidad de destrucción que pone en riesgo a todo el planeta. Bueno, pues esto que hoy vivimos en muchísimos lugares, eh, no solamente no se cuestiona de forma correcta, no se toman las medidas correctas, muchas veces se justifica por bandos, por ideologías, por religión, por intereses, se justifica y esto considero que es un grave error. Si no somos conscientes del riesgo de la violencia y cómo nos puede afectar a los seres humanos y cómo afecta a toda la naturaleza, realmente es porque estamos muy inconscientes. Eh, Hay muchas personas en el ámbito de lo espiritual que dicen, no, si yo estoy en contra de la guerra, pero son incapaces de mover un dedo, son incapaces de cuestionar a una persona, a una autoridad, a un culto, a un partido político. ¿Por qué? Pues porque forman parte de esa ideología o de ese culto o de ese grupo político. Eh, Ponen por delante su ideología, sus creencias, sus condicionamientos, sus miedos también a no aceptar una realidad antes de cuestionar o antes de mover un dedo para resolver la violencia.
Como digo, hay muchos ejemplos, y ha habido muchos ejemplos de la injusticia social, la pobreza, la esclavitud, son ejemplos de violencia, el abuso de poder por parte de las autoridades que existe en nuestra sociedad y, por supuesto, en otras sociedades autoritarias con mayor intensidad. El crimen sigue existiendo y, curiosamente, cada vez se da más. El crimen organizado es algo que está ahí a la orden del día. La delincuencia también se sigue dando en muchos sectores de nuestra sociedad. Delincuencia de guante blanco y delincuencia de bajos fondos. Los conflictos laborales, por ejemplo, la agresión, la violencia que se ejerce en el trabajo tiene todas las características de la violencia. La violencia que hay entre dos personas, pues uno sale a la calle, hace algo, dice algo, eh, o se encuentra, se roza con otra persona y las personas se pueden poner a discutir. Los conflictos de pareja, obviamente, es algo muy triste, algo muy frecuente que existe en nuestra sociedad. Explicamos en el texto las causas y en otros vídeos vamos a intentar explicarlo de una forma determinada. La violencia sexual, que es una expresión contra la parte íntima de la persona, contra el respeto de la persona, sufrida principalmente por las mujeres de todas las edades, niñas, adultas, ancianas. Es una auténtica lacra en nuestra sociedad que no se corrige porque no se ponen los medios adecuados, solamente se intentan poner medidas represivas y por mucha represión o por muchas manifestaciones que se hagan públicas no es suficiente porque hace falta un conocimiento de la psicología humana y trabajar esa psicología del ser humano para comprenderlo y para resolverlo. La violencia infantil que hemos vivido en nuestra sociedad y que ha sido muy frecuente de los padres, de los profesores contra los niños, ha sido algo muy, muy grave en nuestra sociedad. La violencia que se vive hoy día de los hijos contra los padres es algo también muy triste, que muchos padres sufren de forma dramática. El acoso escolar que se da en los colegios, por ejemplo, ¿eh? De niños pequeños que son capaces incluso de filmar y de subir a las redes una agresión por el hecho luego de subirlo y de mostrarse así de fuertes. Por supuesto, el ciberacoso que existe en las redes que es una actividad de nuestra época, pero que termina produciendo daños graves, irreversibles en muchos jóvenes, en muchas personas. La tortura animal, que decíamos antes, no se puede olvidar, contra los animales más cercanos, contra las mascotas, contra los animales con los que se experimenta por el simple hecho a veces de producir un cosmético o por el hecho de espectáculos. Es verdad que muchos de estos, tanto la experimentación animal como los espectáculos, están cuestionados y hoy día se toman medidas, pero la naturaleza en conjunto sigue siendo agredida de todas las formas. Eh, Quien rechaza la agresión contra la naturaleza porque considera que no, que el ser humano no tiene capacidad para influir, en mi opinión, está totalmente ciego, niega los datos de los científicos, que son no uno ni dos, sino son cientos, miles, y los hechos están ahí, y solamente hay que ir a los lugares, a ciertos lugares para ver cómo está la naturaleza. Entonces, quien rechaza esto es porque está sencillamente o es sencillamente un inconsciente. Creo que el despertar de la conciencia, el desarrollo de la conciencia pasa por ser precisamente consciente del entorno, de lo que hacemos y de cómo influimos en la naturaleza, en las personas, en la familia, en la mujer, en el marido, en los hijos y en nosotros mismos. Por eso, la violencia individual es la más frecuente y es la causa de todos los demás tipos de violencia. Por supuesto que hay causas sociales, de las que hablaremos también en otro momento, pero las causas individuales son las que cobran más importancia. ¿Por qué se justifica la violencia? Porque nos justificamos a nosotros mismos. ¿Por qué existe la violencia social?
porque cada uno tiene violencia, tenemos violencia. Si no somos capaces de ver esa violencia en cada uno de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones verbales, nuestras reacciones orgánicas, si no somos capaces de darnos cuenta de la mirada, de las palabras, de los gestos, de las intenciones, de las diversas actitudes que a lo largo del día tenemos y que generan conflictos y que generan tensión, que generan daño hacia uno principalmente, repercutiendo en la salud mental, en la salud emocional, en la salud biológica. Hay multitud de actos que realizamos contra nuestro cuerpo. Nos dañamos biológicamente con la mala alimentación, con los malos hábitos de fumar, de beber, de drogarnos. Eso es agresión. Pero es que, además de eso, los pensamientos obsesivos, los pensamientos violentos, los pensamientos de rechazo, de crítica, de no aceptación, eso es violencia también contra sí mismo. Si ejercemos violencia contra sí mismo, ¿cómo no vamos a ejercer violencia contra los demás? em, a la hora de rechazar, a la hora de creernos superiores, ¿por qué? Porque por nuestra religión, por nuestras creencias, porque somos hijos de Dios, porque somos hijos de fulanito, porque somos aristócratas, porque somos ricos, porque tenemos dinero. A la hora de imponer nuestra forma de vida, estamos ejerciendo violencia de múltiples formas. Por tanto, en esta primera parte de la grabación quiero eh, hacer una llamada precisamente a esto, a la capacidad de autoobservarnos, de darnos cuenta de lo que se mueve en nuestro interior, de darnos cuenta de la violencia que existe a nuestro alrededor, porque es el primer paso para resolver la mayor parte de los conflictos. Como digo, iremos presentando otras grabaciones, pero creo que este primer paso de darnos cuenta, de autoobservarse, de ser consciente, es el paso número uno. Sin ello no podemos cambiar la violencia en el mundo, por mucho que queramos, por mucho que nos duela o por mucho que consideremos que ya con el hecho de dedicarnos a nuestra vida, de ser inteligentes, de ser espirituales y de dedicarnos a nuestra oración, a nuestra meditación, a nuestros rituales, con eso ya lo hemos resuelto todo. Tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que autoobservarnos, tenemos que observar lo que hay a nuestro alrededor, ser consciente, ampliar la conciencia, sería el primer paso. Bueno, os dejo esta reflexión, espero que os sirva y como digo, pues en próximos vídeos haremos nuevos comentarios.